Buenas tardes. Bueno, nos hemos demorado un poquito esperando que se conecte más gente. Hasta ahora somos 11 participantes. En la clase pasada había más participantes, por eso estábamos esperando, pero bueno, ya es horario de comenzar. Me gustaría que primero me confirmen si escuchan bien, si el sonido es bueno y si no tienen problemas en la conexión para poder bien, Gianfranco bien, para poder comenzar la clase normalmente. Bueno, aparentemente está todo bien. Vamos a comenzar entonces en esta clase, la segunda clase del curso de SolidWorks del CAD paramétrico 3D. Bueno, para esta clase, lo primero que tenemos pensado, lo primero que habíamos preparado era, en el guión de la presentación, era hacer un breve repaso, pero breve, respecto de los temas que habíamos expuesto en la clase pasada. Pero un repaso muy breve solamente por los puntos más importantes. Luego mostraremos cómo es el procedimiento básico en el diseño de máquinas, concretamente, dentro de SolidWorks, cómo es el procedimiento típico, los pasos a seguir para el diseño de máquinas. Y después presentaremos más concretamente lo que es ya la interfaz de usuario del programa y haremos demostraciones con respecto a la intención de diseño, que es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el uso del programa. Bueno, y esos son después, vamos a ir continuando con temas concretos en el trabajo con SolidWorks. Hoy nosotros vamos a hacer una demostración del programa con los procedimientos típicos, cómo se crea un croquis, cómo se introduce la geometría, cómo se colocan todas las relaciones geométricas, cotas, para intentar transmitir lo que es la intención de diseño. Todo es importante hasta el punto desde cómo comenzar nuestros modelos. Desde el momento en que empezamos a crear nuestros modelos es importante para mantener lo que es la intención de diseño. Y bueno, para lo último tenemos preparados algunos ejercicios para que ustedes luego practiquen en el transcurso de la semana. Veamos estos repasos de lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Qué es SolidWorks? Es una herramienta de diseño mecánico basada en operaciones. Prestemos atención lo que está resaltado en negritas, ¿no? Es una herramienta basada en operaciones para el modelado paramétrico de sólidos. Recuerden entonces que todo lo que nosotros hagamos en SolidWorks será una operación. Habrá operaciones que agregan material, como por ejemplo una extrusión, un saliente, y habrá operaciones que quitan material, por ejemplo un agujero. Y bueno, un montón de otras operaciones. Pero siempre recordar esto, nosotros vamos a ir creando nuestro modelo a través de una sucesión de operaciones. Algunas agregarán material, otras quitarán. Algunas operaciones necesitarán un croquis para poder crearlas, otras se agregarán directamente, como por ejemplo un chaflán o un redondeo. Y siempre para el modelado paramétrico de sólidos. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso en el modelado paramétrico de sólidos. El programa también permite crear geometría en superficies, pero bueno, no es tema de este curso. Nos vamos a concentrar en el modelado de sólidos. Y siempre recordar que estos sólidos están gobernados por parámetros, que pueden ser cotas, una dimensión, o pueden ser relaciones geométricas. Bueno, y que con esta herramienta se pueden crear modelos completamente asociativos en 3 dimensiones, siempre
Por eso se dice que con estos programas ya no se dibuja, sino que se modela. Nosotros creamos modelos en estos programas. Los dibujos van a ser una consecuencia de los modelos que nosotros vayamos creando. Esos dibujos, que en definitiva no son ni más ni menos que los planos, son una consecuencia de nuestros modelos. Los modelos van a ser de las piezas individuales o de los ensamblajes, pero siempre van a ser una consecuencia de esos modelos. Todos estos elementos, los modelos individuales, los ensamblajes y los dibujos, permanecen asociados, es decir, si hacemos alguna modificación en el modelo individual, esa modificación se refleja en los planos o en los ensamblajes. Y esta asociatividad es bidireccional, es decir, que podemos introducir los cambios desde los modelos hacia los dibujos o desde los dibujos hacia los modelos, pasando por los ensamblajes también, con o sin restricciones. Esas restricciones son relaciones entre distintas piezas, entre geometría de la misma pieza, que puede ser capturada automáticamente por el programa, es decir, que el programa interpreta lo que nosotros estamos intentando hacer, o definidas explícitamente por el usuario, apuntando siempre a mantener la intención de diseño. Nosotros hacemos hincapié en esta definición porque es muy importante, siempre, desde el momento en que empezamos a crear la geometría, tener presente estas definiciones, basada en operaciones. Y nosotros cuando creemos un modelo tenemos que identificar cuáles van a ser las operaciones y cuáles van a ser las operaciones principales, las secundarias, las que agregan material, las que quitan. Por eso son importantes que tengamos bien afianzados estos conceptos. Basado en operaciones para el modelado paramétrico de sólidos y siempre apuntando a mantener la intención de diseño. ¿Qué es la intención de diseño? Es la previsión de cómo variará el modelo cuando se introduzcan cambios. Todo lo que nosotros hagamos para crear el modelo va a determinar cómo y qué tipo de intención de diseño va a seguir. Lo veíamos con un ejemplo de una planchuela con dos agujeros. Nosotros ahora vamos a ver concretamente ese ejemplo, lo vamos a ver acá en la presentación, y lo vamos a ver luego en el programa, en la demostración con el programa, y veremos cómo reacciona el modelo cuando queremos introducir cambios. Esto de la intención de diseño es muy útil para sacar el mayor provecho del software. Para utilizar el modelador paramétrico de forma eficaz se debe tener en cuenta la intención de diseño. La manera de crear un modelo gobierna la forma de cómo puede ser modificado. Bien, recuerden, esta era la planchuela, una de las piezas más simples que podríamos imaginar. Sin embargo, en esta pequeña pieza, en esta pieza tan simple, puede haber un montón de maneras de crearla. Y cada manera va a reaccionar diferente cuando nosotros querramos introducir cambios. En principio, no se puede decir qué manera es mejor o peor para crear esta pieza. Sin embargo, si tenemos en cuenta la intención de diseño, habrá una forma que mejor respete esa intención. Ahí hay 3 ejemplos de cómo crear la misma pieza, y cada una va a evolucionar diferente cuando nosotros introduzcamos cambios. Esto va a quedar bien claro cuando hagamos una demostración con el programa. Esperamos nosotros que les haya quedado bien claro el tema de estos conceptos. De qué se trata la herramienta y qué significa la intención de diseño.
Bueno, hablábamos nosotros de cómo era el procedimiento básico en el diseño de máquinas. Nosotros nos concentramos en el diseño de máquinas, pero es el procedimiento habitual de trabajo en SolidWorks, no solamente en el diseño de máquinas. Esa es una pantalla que el programa nos presenta cuando queremos crear un documento nuevo. Nosotros al momento de crear un documento nuevo podemos hacer una pieza individual, un ensamblaje o un dibujo. Si todavía no tenemos nada, es decir, vamos a empezar a diseñar una máquina, lo primero que tenemos que hacer es una pieza individual. Luego, cuando tengamos muchas piezas ya modeladas, vamos a crear un ensamblaje. Y por último, lo que se hace es crear los dibujos. Los dibujos son los planos, que pueden ser de los ensamblajes o de las piezas individuales. Por eso se habla de cuál es el procedimiento básico. Si bien es de sentido común empezar de menor a mayor, pero tiene que quedar bien claro. Lo primero que nosotros hacemos son las piezas. ¿Y por qué pieza vamos a empezar? Normalmente, si hablamos de una máquina, será por la estructura, por una bancada, algo en donde luego se monten el resto de las piezas. Normalmente, al principio, cuando creamos las piezas, no tenemos una idea bien acabada de cómo va a ser la pieza o qué dimensiones va a tener. Por eso es importante lo que hablábamos de la intención de diseño, porque siempre nosotros vamos a tener que introducir cambios. Y eso luego, al momento de utilizar el programa y ver el rendimiento, es muy importante a la hora de reconstruir un ensamblaje. En general, siempre se empieza por modelar las piezas con volúmenes, no con todos los detalles. Y luego se van introduciendo los detalles a medida que se van incorporando más piezas, como podrían ser los agujeros de fijación, los tornillos. Todo eso se hace una vez que está planteado lo que se llama el diseño conceptual. En esa primera etapa de diseño conceptual, lo que se plantean son volúmenes genéricos. Muchas veces hay piezas o componentes en un ensamblaje que representan volúmenes y luego esos volúmenes se dividen en 3 o 4 piezas por cuestiones de fabricación, para que sea factible la fabricación, para simplificar la fabricación, para que sea, digamos, algo razonable. Y por último, bueno, se crean los dibujos, que recordemos, son una consecuencia de los modelos. Es decir, que las vistas, las secciones, el programa las hace automáticamente, las crea automáticamente. Entonces recordemos eso. El procedimiento básico es primero crear las piezas, que al principio van a ser volúmenes, luego los ensamblajes y por último los dibujos. Es decir, primero se hace un diseño conceptual, luego se pasa a un diseño de conjuntos y por último la ingeniería de detalle. Bueno, algo que mencionábamos, y esto ya concretamente en el uso del programa, es lo que se llama la elección del mejor perfil. En cualquier momento ustedes pueden preguntar, nosotros a través del chat podemos responder alguna pregunta concreta, o si lo merece, lo contestamos para todo el grupo. Lo vamos comentando en el transcurso de la presentación. Hasta ahora están claros estos conceptos que queríamos. Bueno, vamos a ir continuando.
Y cuando nosotros vamos creando una pieza, nos vamos a enfocar hoy en toda la clase en lo que es la creación de piezas. No vamos a ver en esta clase ensamblajes. Tenemos que dejar bien afianzado todo lo que se refiere con respecto a piezas. Para poder comenzar a modelar una pieza, lo que tenemos que hacer es identificar o ver la forma de la pieza y elegir el mejor perfil. ¿Qué significa esto? Es por dónde vamos a empezar a crear la operación base. Hay piezas sencillas que con solo una mirada ya se ve cómo vamos a comenzar, pero tal vez hay piezas más complejas que a veces admiten más de una forma de comenzar. Entonces, cuando se nos presentan algunas dudas, siempre estar atentos a lo que significaba la intención de diseño. Siempre hay que estar atentos de cómo va a trabajar esa pieza en el ensamblaje, cuáles son las operaciones principales. Siempre para comenzar una pieza, identificar todas estas cuestiones. Ahí en esa imagen se ve la pieza, en la parte superior se ve la pieza terminada y abajo se ve cuál es el perfil que se elige para comenzar a modelar esa pieza. Se ve el contorno, que al principio es un croquis en 2 dimensiones, en donde se agregan las cotas, las relaciones, y luego a ese croquis en 2 dimensiones, ese dibujo en un plano, se le agrega la tercera dimensión. Concretamente en este caso la operación es un saliente, una extrusión que agrega material en una dirección perpendicular al plano de croquis. Es la operación más simple, es la operación con la que normalmente vamos a comenzar a dibujar una pieza, a modelar una pieza. Y siempre la primera operación con la que empezamos es una operación que requiere un croquis para crearla. Recuerden que en la clase pasada decíamos había operaciones croquisadas y había operaciones que se agregaban directamente. Siempre la operación base es una operación croquisada y normalmente se trata de una operación de extrusión. ¿Y por qué decimos que siempre arrancamos con un croquis? Un croquis es un dibujo en 2 dimensiones y se le llama croquis y no dibujo porque al principio empezamos a introducir la geometría como si lo hiciéramos a mano alzada, es decir, como si hiciéramos un croquis. Cuando nosotros hacemos un croquis de una pieza, siempre tratamos de respetar la forma y las proporciones. Bueno, para este caso también tenemos que hacerlo, respetar la forma y las proporciones. Luego, a ese croquis lo vamos a tratar de definir, de introducir todo lo que son los parámetros, cotas o relaciones. Ese croquis tiene que quedar definido. Ya veremos de qué se trata esto. Bueno, en este caso se está viendo cómo se crea el croquis para introducir la operación base. A la izquierda se empiezan a insertar algunos elementos de croquis, en este caso líneas. En la imagen del centro abajo se ve el croquis ya definido y por último con ese croquis se agrega la tercera dimensión y con una extrusión y crea ya, a partir de ese momento tenemos nuestro primer sólido. Bueno, ahí hay varios ejemplos de piezas en donde se puede ver cuál es la elección del perfil extruido. Muchas veces, como les mencionaba, en piezas simples, la elección del primer perfil es evidente. Hay veces que, en otros casos, la elección del primer perfil
va a depender de la intención de diseño. En muchos casos, esa elección hay más de una manera de comenzar la pieza. Y dependiendo cómo trabaje en el ensamblaje, se elige el primer perfil. Estos ejemplos son bien gráficos. Creo que ninguno de nosotros empezaría una pieza de estas de otra manera. Son ejemplos bien claros de lo que representa la elección del mejor perfil. Y muchas veces es muy importante elegir el primer perfil adecuado, porque luego si no, se nos complica continuar con el resto de las operaciones. Todos estos, las presentaciones a ustedes luego les quedan disponibles en lo que es el campus. Todo esto luego lo pueden repasar y verlo con más detalle. Igualmente, en el transcurso de la presentación, cuando tengan alguna duda, lo plantean por el chat y lo comentamos para todos. Hola. Sí, un comentario nada más con respecto a la elección del mejor perfil. Permanentemente estamos hablando de modelado de sólidos. Entonces, esa elección del mejor perfil nos va a permitir que Hola. Las sucesivas operaciones. Sí, un comentario nada más con respecto a la elección del mejor perfil. Permanentemente estamos hablando de modelado de sólidos. Hola, sí. Estábamos hablando de la elección del mejor perfil y hablando de eso, de la elección del mejor perfil, nosotros como hablamos siempre de modelados de sólidos, que estamos creando un sólido a partir de ciertas operaciones, esta elección del primer perfil también nos va a permitir de hacer piezas más simples, eligiendo bien el perfil desde el comienzo. Nosotros las piezas, la misma pieza, distintos diseñadores las pueden hacer de distintas formas, agregando material, quitando material, eligiendo distintos perfiles. El tema de elegir correctamente el mejor perfil desde el comienzo nos va a permitir tener piezas más simples. Piezas más simples significan piezas más pequeñas en cuanto a su tamaño, digamos, a su tamaño de almacenamiento, y no es un detalle menor cuando uno está haciendo una máquina muy grande, una máquina que tiene miles de componentes o cientos de componentes. Tener piezas más pequeñas nos permite manejar mucho mejor los archivos. Además de eso, al tener menores cantidades de operaciones, las modificaciones que nosotros tengamos que hacer, cualquier modificación que tengamos que hacer, nos va a resultar mucho más sencilla de ubicarla dentro de lo que es la estructura de cada una de las piezas. Entonces, la simplicidad no es un tema menor. Uno lo adquiere con la práctica. No esperen, no se preocupen por elegir el mejor perfil en la primera pieza que vayan a hacer, ni en la segunda, ni en la tercera. O sea, es una mecánica que van a ir adquiriendo a medida que vayan utilizando el programa. ¿Tá? Pero usando un poco de criterio, de sentido común, como lo vemos acá en estos ejemplos, vemos que la elección del
del mejor perfil es algo que se da, digamos, casi naturalmente, tratando de ver cuáles son, digamos, las formas que podemos extruir, que expandir, digamos, a partir de un croquis básico. Eso nada más, lo dejo de nuevo con Leo. Bueno, creo que con los comentarios que hizo Víctor también queda claro que la elección del mejor perfil es un tema muy importante a tener en cuenta. Y bueno, le hemos dedicado un tiempo suficiente, pero recuerden, esto ustedes lo pueden repasar luego viendo las presentaciones. Pasemos entonces ahora a cómo se crea un nuevo croquis en el entorno de SolidWorks. Vamos a verlo primero a través de esta presentación y luego haremos una demostración con el programa. Iremos nosotros siguiendo los pasos para que usted el programa. Luego, la idea es que ustedes vayan realizando prácticas para ir ganando confianza en el uso del programa. Esta es la pantalla de SolidWorks tal como vamos nosotros a trabajar, en donde, recuerden, a la izquierda hay un sector dedicado que se llama el árbol de operaciones. Eso es como el ADN o el DNI de la pieza. Todo lo que nosotros hacemos queda guardado en algún lugar del árbol de operaciones. Toda la historia de la pieza está guardada ahí. Entonces nosotros cuando tenemos que buscar algo hay que saber leer el árbol de operaciones, así podemos identificar qué se trata y poder editarlo, modificarlo o agregar, eliminar, lo que sea. Recuerden también, en la pantalla superior hay una cinta ancha que se llama el Command Manager. En esa cinta ustedes van a tener las principales herramientas que van a utilizar. En este caso, ese Command Manager está en la pestaña de croquis. Es decir, que las operaciones o los comandos que estamos viendo en ese momento son comandos relativos a croquis. Luego el Command Manager puede cambiar de forma si hacemos clic en la pestaña Operaciones y nos va a mostrar comandos relativos a operaciones. Como por ejemplo, para crear la pieza anterior era una extrusión. Bueno, y luego hay un sector de la pantalla, el más grande, que es el área de trabajo, lo que es el espacio en 3 dimensiones. Y abajo normalmente se ven las direcciones de los ejes, los 3 ejes de coordenadas. Es simplemente representativo las direcciones de los ejes, no representa el origen de coordenadas de la pieza. El origen de coordenadas está en la intersección de los 3 planos de coordenadas. Ahí, si ustedes se fijan bien, en el área de gráficos se ven los 3 planos, alzado, planta y vista lateral. Esto es un sistema de coordenadas cartesianas, en donde están los 3 planos y hay un origen. Un origen de coordenadas y entonces quedan definidos a partir del origen 3 ejes de coordenadas, X y Z. Es muy importante tener en cuenta el origen de coordenadas y sobre qué plano vamos a comenzar a crear la geometría. Recuerden lo que hablábamos recién de la elección del mejor perfil. En este caso están seleccionados los 3 planos para representarlos en el área de trabajo. Nosotros para crear un croquis tenemos que seleccionar uno de estos 3 para crear un croquis. Recuerden que siempre vamos a comenzar
insertando un croquis, y un croquis no es ni más ni menos que un dibujo en 2 dimensiones. Es decir, tenemos que elegir un plano para crear nuestro croquis. Es un dibujo en 2 dimensiones. Solamente puede estar contenido en un plano. Y para empezar con la primera operación tenemos 3 planos para elegir: alzado, planta y vista lateral. ¿Cuál elegiremos? Eso depende de la forma de nuestra pieza. Más adelante hay un ejemplo que define bien cómo nos conviene elegir el primer plano para la primera operación. Ahí se ven que los croquis son dibujos en 2 dimensiones. Por ejemplo, ahí estaba seleccionado el plano alzado para crear un croquis. Ahí se ven las direcciones de los ejes de coordenada y el origen siempre queda ubicado en la intersección de los 3 planos. Tengan en cuenta que los planos son infinitos. Esto solamente es una representación para poder verlo en el espacio a los planos, pero los planos son infinitos. Es decir, que nuestros croquis no solamente no tienen que estar restringidos al área de visualización del plano. El plano es infinito y el croquis se puede extender a lo largo de todo ese plano. Normalmente, cuando nosotros creemos los croquis en 2 dimensiones, conviene que la visualización de ese plano sea en dirección normal. Es decir, de esta manera nosotros vamos a ver todo el dibujo que vamos a ir creando en verdadera magnitud. Es decir, si dibujamos una línea y la vemos de frente, vemos la longitud real de la línea. En cambio, si la vista está en una perspectiva, la línea puede verse más corta, la línea puede verse en algún ángulo o alguna forma que nos esté engañando. O si dibujamos un círculo y lo vemos de frente, lo vemos en verdadera magnitud. En cambio, si un círculo lo vemos en perspectiva, seguramente veremos una elipse. Normalmente conviene dibujar los croquis en forma normal, porque vemos todo lo que creamos en su verdadera magnitud. A veces por cuestiones de geometría, sobre todo cuando tenemos piezas complejas, muchas veces conviene ir rotando el modelo a medida que vamos creando los croquis. Eso es cuestión de práctica y ustedes se van a ir dando cuenta de forma natural. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos creando croquis es lo que se llama la esquina de confirmación. Muchas veces un error habitual o una falla habitual es no saber si estamos dentro de un croquis, si estamos en condiciones de crear un croquis o si estamos, como se llama, en el espacio en 3 dimensiones. Recuerden ustedes que si estamos en un croquis, estamos confinados a trabajar solamente en el plano seleccionado. Es decir, todo lo que se llamaba esto era un modelador en 3 dimensiones, se nos restringe a un plano de trabajo. Recuerden siempre que los croquis son dibujos en 2 dimensiones. Cuando nosotros hacemos un croquis, estamos restringidos a trabajar en un plano, en el plano que seleccionamos. Bueno, y entonces, para darnos cuenta que estamos dentro de ese plano, dentro de ese croquis, podemos verlo a través de la esquina de confirmación, que en el área de gráficos se coloca en la parte superior derecha. Incluso, si ustedes se fijan, al pie de la ventana de SolidWorks
dice editando croquis en lo que es la cinta inferior. Ahí el programa les está dando la información que están dentro de un croquis, el croquis 1. Automáticamente el programa va numerando o dando nombre a los croquis, las operaciones y toda la geometría que ustedes van creando. Esos nombres siguen una regla, como por ejemplo los croquis, croquis 1, croquis 2 y así sucesivamente. Las operaciones, por ejemplo, extruir 1, extruir 2. Los redondeos, redondeo 1, redondeo 2 y así sucesivamente. Pero en cualquier momento ustedes pueden cambiar los nombres de estas operaciones para comodidad, para saber cuando ustedes tengan que leer el árbol de operaciones, van a poder verlo de forma más directa qué representa cada cosa. Bueno, ahí se ve lo que es la esquina de confirmación con más detalles. A la izquierda se ve la forma que toma la esquina de confirmación para un croquis, en donde hay una zona que es aceptar. De esa manera nosotros aceptamos el croquis y salimos del entorno de 2 dimensiones y regresamos a lo que es 3 dimensiones. O podemos cancelar y bueno, todo lo que hicimos se cancela y no se introducen los cambios que hayamos hecho. Esa esquina de confirmación para operaciones toma una forma diferente, pero no deja de ser lo mismo, aceptar y cancelar. Pero sirve esto para aclarar en qué momento estamos dentro de un croquis y cuándo estamos, por ejemplo, para aceptar una operación concreta. Hay que saber diferenciar bien cuándo estamos en un croquis o cuándo estamos agregando una operación. Recuerden siempre eso, saber leer la pantalla para ver si estamos en un croquis o si estamos en el entorno de 3 dimensiones. Eso lo podemos ver fácil con la esquina de confirmación o al pie de la ventana de SolidWorks leyendo los mensajes del programa. Bueno, concretamente, dentro de lo que es un croquis, podemos nosotros insertar un montón de geometría. Por ejemplo, líneas es el elemento más simple que podemos introducir. Ahí se ve la forma del comando que va a aparecer en el Command Manager y a la derecha un ejemplo de la geometría que introduce. Por ejemplo, una línea. ¿Cómo se crea una línea? Se selecciona el comando y luego se hace clic en la pantalla desde el punto de inicio hasta el punto final. Recuerden que hay un montón de trucos luego para crear líneas. Si la dibujamos inclinada, bueno, la línea tendrá una pendiente. En cambio, si la dibujamos horizontal o relativamente cerca de la horizontal, el programa automáticamente identifica que queremos hacer una línea horizontal y coloca esa relación. Todas las relaciones que se agregan quedan registradas en el programa hasta que, bueno, nosotros querramos eliminarla o hacer algo, pero siempre que se agrega una relación, ya sea automáticamente o definida por el usuario, permanece siempre en el programa. Luego se ven otros tipos de geometría, como por ejemplo círculo. Un círculo se define a través del centro y el radio. Por ejemplo, un arco de círculo. Hay diferentes maneras de definir un arco. Por ejemplo, a través del centro y los extremos. Un arco tangente. Para eso necesitamos un poco de otra geometría. Perdón, tuvimos una breve interrupción. Ahora continuamos.
Les comentaba que también un arco podemos agregarlo a través de un arco tangente. Para eso necesitamos, por ejemplo, una línea. Entonces arrancamos el arco de forma tangente a la línea seleccionada. De esa manera, con ese comando, seguro que ya estamos introduciendo una relación, la de tangencia. Y otra manera de agregar un arco es a través de 3 puntos. Bueno, hay un montón de geometría en 2 dimensiones que nosotros podemos agregar. Elipses, elipses parciales. Bueno, y esto lo vamos a ir viendo en lo que es el programa luego en una demostración. Ahí hay más tipos de geometrías que se pueden agregar. Parábolas, spline, polígonos. Un polígono, ya vamos a ver, tiene una herramienta para definir polígonos regulares en donde definimos la cantidad de lados y luego, bueno, a través del centro y algún lado definimos lo que es el tamaño. Rectángulos, que pueden ser rectángulos alineados o inclinados. Si bien ahí dice paralelogramo, pero en realidad se refiere a un rectángulo no orientado con los ejes. Puntos y línea constructiva. Es importante detenernos ahí, en lo que es la línea constructiva. Normalmente cuando nosotros estamos creando geometría en 2 dimensiones, es decir, croquis, vamos a tener que valernos de geometría auxiliar para poder definirlos. Esa geometría auxiliar van a ser ejes, a partir de los cuales podemos hacer simetrías, tomar dimensiones, y estas geometrías auxiliares son líneas constructivas. Ya vamos a ir viendo en lo que es la demostración del programa. Recuerden lo que era la pieza que teníamos como ejemplo para la intención de diseño. Había una línea constructiva, en uno de los casos, había una línea constructiva que pasaba por el medio de la pieza y los agujeros estaban simétricamente dispuestos respecto de esa línea. Ahí ese es un claro ejemplo de para qué nos sirve toda esta geometría constructiva en lo que es el entorno de croquis. Bueno, y ahí vemos lo que son los distintos pasos que se van sucediendo para crear un croquis en 2 dimensiones, concretamente en lo que era el ejemplo que veíamos al principio. Recuerden la forma de la pieza, habíamos identificado cuál era el mejor perfil para crear la pieza. Bueno, una vez que teníamos identificado el mejor perfil, acá levantaron la mano, parece. Sí, me imaginaba, no hay problema. Estamos investigando lo que es la pantalla, bueno, continuamos. Entonces, en el croquis en 2 dimensiones, una vez que identificamos la elección del mejor perfil y en qué plano vamos a crear ese croquis, los pasos pueden ser, como vemos en este caso, ir creando líneas. En el paso 1, a partir del origen de coordenadas, se crea una línea, en este caso horizontal. Fíjense cómo se van sucediendo ahí las líneas, cómo quedan los comandos y cómo el programa va respondiendo a medida que nosotros introducimos las líneas. Recuerden, esto se llama un croquis, es decir, es como que dibujamos a mano alzada en un plano. Tenemos que hacer una representación lo más fiel posible de lo que es la forma que queremos dibujar, pero no deja de ser un croquis en 2 dimensiones, tal como lo haríamos a mano alzada. Pero es importante
y hago hincapié en respetar la forma y las proporciones. Bueno, ahí vemos los distintos pasos, y por último, el paso final en ese caso es cerrar el croquis. Todavía, por más que tenemos el croquis cerrado, todavía estamos en un entorno en 2 dimensiones. Recuerden esto, todo lo que nosotros hacemos está contenido en el plano de croquis. Todo eso que nosotros hablábamos de un modelador en 3 dimensiones, por ahora está restringido. Solamente estamos contenidos siempre, lo que es un croquis, al plano de trabajo seleccionado. Una vez que tenemos el croquis con la forma aproximada de la pieza, tenemos que empezar a definirlo. ¿Cómo se define un croquis? Vamos a ir viendo. Bueno, antes, acá ustedes veían que a medida que se creaban los pasos para hacer el croquis, había un montón de simbolitos en pantalla. Esos simbolitos son ayudas de croquis. Es decir, si nosotros hacíamos una línea cerca de la horizontal o relativamente cerca de la horizontal, el programa automáticamente nos iba a insertar esa relación. Es decir que antes de soltar el comando es como que nos presenta en pantalla esa ayuda que si lo insertamos en ese lugar va a crear una relación. Por ejemplo, en el primer caso está activo el comando línea y al acercarnos al punto final aparece un círculo concéntrico que significa que el comienzo de la nueva línea va a estar enganchado al punto final de la otra línea. Es decir, que van a ser líneas consecutivas. De esa manera también estamos agregando de manera automática una relación. El comienzo de una línea coincide con el final de la otra. Todas esas relaciones que se pueden agregar automáticamente también se pueden agregar de forma individual a través del usuario, a través de un comando de agregar relaciones. Por eso, normalmente cuando ustedes hagan algo y no tiene o la forma o el resultado que ustedes esperan, no es necesario eliminar o borrar lo que ustedes hayan hecho, sino lo que hay que hacer es modificarlo, introducir lo que le falta o quitar lo que sobra, pero siempre se puede modificar lo que ustedes hacen. Recuerden que todo lo que hacen queda registrado en algún lugar. Ese lugar es el árbol de operaciones. Así como podíamos agregar una línea en el punto final de otra, lo podemos hacer, por ejemplo, en el punto medio de otra línea. O lo podemos hacer de forma coincidente con un círculo, o que coincida con uno de los cuadrantes. Esto es muy parecido a lo que es los enganches en el AutoCAD. Nada más que en este caso, todos estos enganches que son relaciones que quedan registradas en algún lugar. Nosotros luego podemos buscar esa relación, editarla y modificarla, o eliminarla incluso. Bueno, y concretamente un croquis, cuando nosotros lo dibujamos, puede tener diferentes estados. Tenemos que tener en cuenta que siempre la pantalla del programa nos está dando información. Recuerden lo que era la esquina de confirmación, ese triángulo en la parte superior derecha, nos estaba informando que estábamos dentro de un croquis. O en la parte inferior de la pantalla también siempre aparecen mensajes. El programa en todo momento nos está dando información. Nosotros tenemos que saber leer esa información. Por ejemplo, los croquis pueden tener diferentes estados. En función del color de la geometría del croquis, nosotros nos vamos a dar cuenta del estado en el que está. Concretamente, un croquis puede estar
insuficientemente definido, completamente definido, definido en exceso, o, bueno, existen otros estados de los croquis. Pero fundamentalmente tenemos que saber estos tres primeros estados, que son con los que nos vamos a encontrar habitualmente. Hay que intentar siempre conseguir croquis completamente definidos, es decir, que no existe otra forma de la cual resolver la geometría con los parámetros que nosotros hemos introducido. Por ejemplo, si queremos crear un círculo, ¿cuáles son los parámetros que necesitamos para definir un círculo? Solamente necesitamos dos parámetros, la posición del centro y el radio. Con esos dos parámetros un círculo queda completamente definido. Y si está completamente definido, el color del croquis va a ser negro. En cambio, si está definido en exceso, el color será rojo. Ya veremos por qué condiciones un croquis puede estar definido en exceso, o por qué un croquis puede estar insuficientemente definido. Pero lo importante es que los croquis que nosotros hagamos tienen que estar completamente definidos. Solamente de esa manera nosotros podemos asegurar que se va a cumplir la intención de diseño. Nosotros en los cursos que hacemos acá, normalmente siempre para los exámenes verificamos que los croquis estén completamente definidos. Eso es lo primero que tenemos que ver, que los croquis estén bien dibujados. Una de las claves para utilizar de manera eficaz este software es dominar los croquis. Por eso a lo largo de esta clase hacemos mucho hincapié en el tema croquis. Por ejemplo, las reglas que rigen los croquis. Como les mencionábamos, la primera operación en la mayoría de los casos que vamos a introducir para crear un modelo sólido va a ser una operación de extrusión. Para poder crear una extrusión, el croquis debe cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, tiene que ser un croquis cerrado que no se entrecruce, o que a lo sumo tenga, digamos, contornos anidados, es decir, que pueda tener islas. De esa manera, el modelador identifica lo que es una isla y lo va, al momento de crear la extrusión, tomar como un agujero. Y recuerden, un croquis, la idea es que siempre esté completamente definido. Ahí, en esas dos opciones de croquis, se está viendo el primero, el croquis del ejemplo que estamos tratando concretamente, con un montón de simbolitos en color celeste y un montón de cotas. Recuerden que para definir un croquis nosotros vamos a utilizar parámetros. Y los parámetros los habíamos definido de dos maneras. Podían ser cotas o relaciones. Bueno, en este caso los parámetros que definen este croquis están ahí expuestos en la pantalla. Por eso es importante saber leer la pantalla del programa. Bueno, le damos... Espero que Hugo no se tenga que retirar porque la presentación está muy aburrida. Igualmente, si fuera así, no creo que me lo diga a través del chat. Bueno, continuemos con los croquis. En cambio, en el segundo caso, ya se ve que el croquis está insuficientemente definido porque no se ve en la pantalla ninguna cota y ninguna relación que lo defina. Es decir, ese croquis
no tiene una única solución. Por eso hay geometría, por ejemplo, el círculo o las líneas que están en color azul. Recuerden que los estados de un croquis podía ser insuficientemente definido, va a ser la geometría que esté en color azul, completamente definido, la geometría que esté en color negra, y luego otro estado es el definido en exceso. En ese caso la geometría se pone de color rojo. Ahí vemos otros tipos de croquis en donde hay que tener consideraciones especiales para poder crear lo que es una operación. Yo les mencionaba, cuando comenzamos con las reglas que rigen los croquis, es que un croquis tiene que ser un contorno cerrado. Bueno, ahí el primer caso es un contorno abierto. El programa es muy flexible a la hora de trabajar con croquis. Es por eso que nosotros tenemos que seguir lo que se llaman las reglas del buen arte a la hora de insertar croquis. Bueno, si nosotros hacemos un croquis abierto, como en el primer caso, vamos a poder crear una extrusión, por ejemplo, una extrusión de operación lámina que se llama, con espesor constante. Para algunos casos es una solución cómoda, como por ejemplo cuando se hacen piezas de chapa metálica. Pero normalmente en el trabajo con sólidos, los croquis tienen que cumplir lo que se llaman las reglas del buen arte. Es decir, un croquis tiene que ser cerrado y no tiene que tener líneas que se entrecrucen, como por ejemplo en el segundo caso. En ese caso, con algunas condiciones, es decir, seleccionando el contorno que nosotros queremos, el programa nos permite crear una operación de extrusión. Esto está disponible a partir de las nuevas versiones. En versiones antiguas, muy antiguas, con un croquis de esa forma, el programa no nos permitía de ninguna manera crear una operación de extrusión. Había que o recortar las líneas o hacer coincidentes los dos puntos de las líneas que se entrecruzaban. O, por ejemplo, la tercera alternativa es un croquis que hay dos líneas que se están entrecruzando y que definen dos regiones diferentes. En ese caso, el programa también nos permite crear la operación de extrusión, pero va a crear lo que se llama un sólido multicuerpo. La idea es que nosotros hagamos por cada pieza un único sólido. De esta manera, cada archivo va a corresponder a una pieza y va a corresponder a un sólido. Y luego en el ensamblaje, nosotros vamos a saber que con cada pieza que insertamos va a haber un único sólido. De esa manera se controla mucho mejor lo que es un ensamblaje y luego, al momento de introducir cambios, sabemos cómo se va a reconstruir el ensamblaje. Bueno, y para el último caso hay dos regiones bien diferenciadas y de esa manera también el programa, al crear una extrusión, hace lo que se llama un sólido multicuerpo. Nosotros vamos a trabajar normalmente con piezas, con croquis con contornos cerrados, a lo sumo que contengan regiones interiores, en donde el programa las va a identificar como agujeros, que pueden ser redondos, circulares o con cualquier forma, pero que cumplan con esas condiciones. Y bueno, con respecto a los croquis, hay que tener en cuenta lo que es la intención de diseño a medida que vamos creando la geometría. Por ejemplo, en el caso concreto que estábamos viendo, hay líneas horizontales, ahí están señaladas las líneas horizontales, y hay una línea vertical. Entonces, cuando nosotros estamos creando esas líneas, lo importante es insertar esas relaciones.
de manera automática o agregadas intencionalmente por el usuario. Otro parámetro que se agrega para mantener la intención de diseño es el ángulo. Ahí se ve en lo que es la segunda fila. Y ahí se ven los parámetros que se van agregando a este croquis para mantener la intención de diseño. Hay distintos parámetros que lo que nos permite cada parámetro es controlar la forma del croquis. Y no solo controla la forma, sino que también controla la manera en la que va a reaccionar cuando nosotros introduzcamos cambios en esa geometría. Bueno, acá nosotros vamos a ver los parámetros que podemos introducir dentro de un croquis para poder definir la geometría. Recuerden que nuestro principal objetivo es llegar a mantener la intención de diseño. Para mantener la intención de diseño tenemos que conseguir croquis completamente definidos. Entonces, para definir un croquis, los parámetros que podemos introducir son relaciones o cotas. Por ejemplo, relaciones, en el primer caso se ve una relación de coincidente entre una línea y el punto final de la otra. Para eso tenemos que seleccionar los elementos que nos interesan, la línea y el punto, y luego insertar la relación. Ahí se ve en el antes los elementos seleccionados y en el después el resultado de agregar la relación, en donde el programa nos muestra en pantalla a través de un símbolo la relación agregada, el coincidente entre el punto final de una línea y la línea y la primera línea seleccionada. Otra relación puede ser, por ejemplo, fusionar los puntos finales, es decir, que sean coincidentes. Es diferente el resultado en un caso y en el otro. Como pueden ver en el antes, donde se hace una selección de las dos entidades, en el primer caso, la línea y en el otro segmento el punto. Cuando nosotros seleccionamos una entidad, se nos iluminan, digamos, lo que llamábamos en los sistemas CAD los puntos característicos de las entidades. Digamos, un círculo tiene como punto característico el centro y los 4 cuadrantes. Una línea tiene como puntos característicos los 2 puntos finales, y así cada una de las entidades que nosotros vamos dibujando tiene puntos característicos que ya van a ver a medida que comiencen a trabajar. Cuando ustedes seleccionan, se iluminan esos puntos, o cuando se acercan a los extremos, por ejemplo, como en este caso de las líneas, se iluminan para que nosotros en ese momento, al darle un clic, digamos, nos marca la intención de lo que nosotros queremos seleccionar, un punto, una línea, etcétera. Es muy importante ver lo vuelvo un poquito al anterior, cuando hablábamos de la definición que tenía que aparecer en negro, digamos que el color negro es la definición. Fíjense que en todos estos croquis hay 2 líneas que aparecen ya en negro, es decir, prestarle atención a los colores nos va a permitir ir viendo cómo nuestro croquis va evolucionando hasta ese estado de completamente definido. En este caso, la vertical y la horizontal están completamente definidos justamente por las relaciones verticales, horizontales, y además están limitadas por las otras entidades, es decir, por las otras líneas que pertenecen al croquis. Es decir, no solamente con cotas nosotros definimos completamente una entidad, sino con
relaciones y con las relaciones con las demás líneas. Los dejo con Leo nuevamente. Bueno, ahí se ven más relaciones entre distintos elementos, como por ejemplo paralelas. Vamos a ir viendo que la relación que nosotros podemos agregar depende del tipo de entidad seleccionada. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos dos líneas, una posible relación es paralela. Pero si, como en el caso anterior, y vuelvo para mostrarlo, seleccionamos una línea y un punto, en ese caso no existe la posibilidad de una relación del tipo paralela. Solamente paralela lo podemos elegir entre dos líneas. Y ahí se ve en la primera fila, el antes y el después. O por ejemplo, entre dos líneas podemos seleccionar una relación del tipo perpendicular. O por ejemplo, en el tercer caso, una relación del tipo colineal. Y así sucesivamente. Pero lo importante es darse cuenta que si nosotros colocamos una relación de paralela entre dos líneas y luego queremos introducir, por ejemplo, una relación de perpendicular, el sistema en ese caso nos va a decir que la geometría está definida en exceso, y ahí es cuando la geometría va a tomar color rojo, que era uno de los posibles estados que podía tener un croquis. La idea, recuerden entonces, que es que los croquis queden completamente definidos, es decir, en color negro. La otra posible alternativa es que estén en azul, eso significa que están insuficientemente definidos, y la otra opción es que estén rojos, porque están definidos en exceso. Bueno, y ahí se ven entonces distintas relaciones entre líneas. Luego vamos a ver que hay un montón de posibles relaciones entre diferentes elementos. Podemos agregar relaciones entre líneas y círculos, entre puntos y círculos, entre círculos y círculos, relaciones de simetría, relaciones de tangencias, un montón de parámetros que nos ayudan a definir un croquis de la forma que nosotros queremos. No solamente tengan en cuenta que los parámetros son cotas. Para definir un croquis, tan importante como una cota o como una dimensión es una relación de geometría. Y ahí está lo que es la clave del uso de los croquis, en saber introducir las relaciones geométricas entre los diferentes elementos. Ahí se ven algunas de las otras relaciones, por ejemplo, entre círculos y círculos se agrega en este caso, una relación de igualdad de los radios, ¿no? Entonces, de esa manera, acotando uno, el otro toma la misma dimensión que el primero. Son distintos ejemplos de relaciones de croquis, en donde se ve el antes y el después. En cualquier momento ustedes luego pueden repasar esto, o mejor aún, si lo prueban en lo que es el programa. A veces ustedes pueden directamente abrir un croquis y empezar a probar todo esto dentro de un croquis, sin necesidad de dibujar una pieza concreta. Probar lo que es el uso de un croquis. Simplemente probar dibujar geometría y empezar a colocar relaciones. Y tratar de lograr de que quede negro para que quede completamente definido con la forma que nosotros queremos. Bueno, y ahí se ve el ejemplo concreto
de los parámetros conductores que se van a utilizar para definir este croquis. En la pantalla, en la figura de la izquierda, se ven líneas que están en color negro y otras líneas que están en color azul. Y fíjense que la única diferencia entre un dibujo y el otro es simplemente el ángulo que está a la derecha en color resaltado verde, que con solamente agregar ese parámetro la geometría se convierte en completamente definida. No solamente los parámetros conductores de este croquis son las cotas, sino que también son esos simbolitos, bueno, en este caso se ven en un azul muy oscuro, pero esos también son parámetros que nos definen la geometría. Bueno, nosotros ahora a las 8 tenemos previsto hacer un receso. Si quieren hacer alguna pregunta, y luego vamos a continuar con la presentación. La idea es que les quede bien claro que es muy importante adquirir práctica en el manejo de croquis. Primero, saber cuándo estamos dentro de un croquis, cómo se crea un croquis, que hay que seleccionar un plano. Cuando estamos dentro del croquis estamos restringidos a crear geometría en 2 dimensiones. Ese croquis tiene que representar la forma y las proporciones de lo que queremos dibujar, y luego cuando tenemos ese croquis empezar a definirlo. Y los parámetros conductores son las cotas y las relaciones. Todo esto se adquiere solamente con práctica. Es por eso que les mencionaba que lo que ustedes pueden hacer es abrir croquis y empezar a dibujar geometría y ver cómo reacciona el modelo, el dibujo, cuando introducimos esos parámetros. Bueno, y en este caso, lo último que se agrega para definir este croquis son unos redondeos en los extremos. Y ahí el croquis toma la forma final para, a partir de ese momento, dar lo que es la tercera dimensión, es decir, introducir lo que va a ser nuestra primera operación, la operación base, identificando lo que era el mejor perfil, identificamos el plano de trabajo y luego, a partir solamente de ese momento, tenemos lo que es un sólido, cuando introducimos la tercera dimensión. Y esa es la forma que presentaría un croquis completamente definido en SolidWorks, en donde se ven todas las líneas, arcos, con los parámetros conductores, cotas y relaciones. Las relaciones son esos simbolitos celestes que se ven en la pantalla. Esos simbolitos luego nosotros vamos a ver que configurando la interfaz podemos poner que se vean o que estén ocultos para que no sea tan engorroso la visualización de un croquis. Entonces esa es la forma del croquis terminado del ejemplo concreto que estábamos viendo. Ese croquis está completamente definido a través de cotas y relaciones. Bueno, con esto representamos lo que les decíamos de que es muy importante el plano que seleccionamos para crear la primera operación. Si bien nosotros podemos identificar cuál es el primer croquis que vamos a utilizar para crear la operación base, también es importante cuál va a ser el plano donde vamos a dibujar ese primer croquis. Entonces ahí se ve el resultado de crear una pieza, la misma pieza, empezando a través del plano alzado, empezando por el plano planta o empezando por el plano vista lateral.
tan importante como la elección del mejor perfil es la elección del plano de trabajo también. Bueno, nosotros ahora hacemos una pausa y continuamos en unos minutos.